El síndrome X frágil es una discapacidad intelectual. En la primera infancia no se pueden diferenciar del resto de los niños en general porque no tienen apenas síntomas, y es a partir de los 3-4 años cuando aparecerían los primeros problemillas. Cuando una persona padece el síndrome X frágil se alteran una serie de mecanismos moleculares a nivel del sistema nervioso y que van a condicionar pues, la sintomatología cognitiva y comportamental que tienen los pacientes. Los síntomas iniciales de alarma que se pueden observar en niños que van a padecer el X frágil son síntomas como un niño que no empieza a hablar a la edad que debe o en el que los hitos madurativos normales se retrasan un poco. El síndrome se debe a una mutación en el gen FMR1. Esta mutación se ha definido como mutación dinámica por expansión de tripletes. Este gen determina o codifica para una proteína que conocemos como FMRP, y en los pacientes con síndrome X frágil hay una deficiencia severa en esta proteína, no existe o está en muy baja proporción porque se ha inhibido la expresión de este gen. También es cierto que los niños con X frágil necesitan de un aprendizaje por imitación, observación de otros compañeros. Que estos niños en ambientes con mucho ruido, con mucha gente, a veces andan un poco nerviosos y se agobian, ¿no? Y empiezan a tener comportamientos inadecuados. Tenemos que tratar la hiperactividad, tenemos que tratar el déficit de atención, tenemos que tratar la ansiedad, tenemos que tratar la inquietud, tenemos que tratar la irritabilidad, pero mirando a la persona completa. ¿Cómo tratamos al X frágil? Teniendo en cuenta el síntoma que predomina. Cuando el paciente llega hay algunas características físicas que te pueden hacer suponer que puede ser un paciente afecto de X frágil. Una cabeza grande, las orejas de implantación baja y también grandes, una cara alargada, una mandíbula prominente. Pues me llamo José Mari y nada, trabajo allí en el Gourmet Pene del Corte Inglés, que ya llevo ya un año. Y nada, muy contento que estoy con mis compañeros, gente que te admira desde el primer día. El problema principal surge muchas veces porque estos signos de alarma aparecen en niños ya con edades un poquito avanzadas, 2, 3, 4 años, y las primeras consultas se retrasan a veces. Tenemos desarrollados los mecanismos, todos los procedimientos para poder prevenir esta sintomatología y evitar que aparezcan nuevos casos. Se puede hacer una miocentesis en los primeros 4 meses del embarazo, detectar la mutación genética con pruebas de biología molecular y poder darle a la familia pues, el diagnóstico correcto para ellos tomar una decisión adecuada pues, de acuerdo a sus convicciones. El síndrome de X frágil es un trastorno hereditario. Eso quiere decir que los varones portadores pueden transmitirlo a todas sus hijas y las mujeres portadoras pueden tener tanto hijos sanos como hijos portadores o que padezcan la enfermedad. Juan tiene 14 años, tiene el trastorno del síndrome X frágil. Nosotros nos enteramos de su problema más o menos cuando tenía 2 años de edad. Él de pequeño no mostraba nada que nos pareciera, nos llamara la atención, físicamente era normal, tiene más problemas para hablar, porque él con 14 años apenas habla. Daniel desde que nació siempre vimos que había algo que no era como los otros niños. Y me preguntó la monitora que si mi hijo era normal. Simplemente le es normal. No, es que mi hijo lo único que necesita es que esté un poco más con él. Ya está. Tenemos fármacos para el déficit de atención, que son los psicoestimulantes. Tenemos fármacos para la ansiedad, la impulsividad y la irritabilidad, como son los antidepresivos. Y tenemos fármacos para la ansiedad y la irritabilidad que actúan a través del sistema adrenérgico. Yo seguí allí en el Gourmet Pene porque es una experiencia, ¿vale? Ha abierto una puerta a nosotros, a mí y a mi hermano y a mis compañeros, ¿vale? Porque es una experiencia que tú vives. Cuando tenía 8 meses, él no gateaba, no se ponía sentado, la cabeza se le iba y en el colegio pues va regular, no van al ritmo de los demás. Actualmente, y debido a las restricciones económicas que estamos sufriendo en investigación, los proyectos están financiados siempre muy por debajo de las necesidades de los grupos y pensamos que con mayor financiación se podría conseguir avanzar mucho más rápido en el desarrollo de esta terapia o de estos fármacos
que necesitan los pacientes. Yo recomiendo a los otros padres que pidan ayuda, que no pasa nada. Es un proceso duro, pero se sale. En los últimos 15 años hemos desarrollado proyectos de investigación, conseguimos mejorar en el 60% de los casos parte de la sintomatología cognitiva y en un 45% de los casos una mejora en el lenguaje. Posteriormente, ya hará unos 15 años, se desarrolló una nueva técnica que es el diagnóstico preimplantacional, que ha permitido el que nazcan hijos sanos a través de técnicas de reproducción asistida. Mucho ánimo, sonreír siempre, aparte son niños muy cariñosos, porque yo me quedo con mi hijo cuando me empieza, mami, te quiero mucho, pues con eso es con lo que se tienen que quedar, porque mira, la parte mala hay que dejarla al lado, porque yo me quedo con lo bueno de ellos, siempre, siempre. Desde la Asociación del Síndrome X Frágil marcamos la casilla de la X por el síndrome X Frágil.